¿Alguna vez te has parado a pensar en el verdadero poder que puede tener un crucifijo? No como un simple adorno, no como un objeto cualquiera colgado en la pared, sino como un escudo contra todo lo que no podemos ver. El Padre Pío decía que el crucifijo no era solo un símbolo, sino un arma poderosa contra la oscuridad que nos rodea. ¿Y si esto es cierto? ¿Qué pasa si estamos ignorando una de las mayores protecciones que Dios nos ha dado? Imagínese una casa donde hay un crucifijo colgado en la pared. Ahora imagina otro, donde no hay ninguna señal de la cruz. ¿Cuál crees que está más protegido? ¿En cuál elegirías refugiarte en los días más difíciles? Muchos ven la cruz como una simple pieza religiosa, pero el Padre Pío nos advierte: es mucho más que eso. ¿Qué sucede cuando sostienes un crucifijo con verdadera fe? ¿Sentirías algo diferente? Hay historias, muchas historias, de personas que enfrentaron momentos de desesperación y encontraron fuerza agarrando un crucifijo entre sus dedos. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O hay una fuerza invisible que se manifiesta cuando nos aferramos a la cruz? El Padre Pío creía que el simple hecho de tener un crucifijo en casa era suficiente para alejar las fuerzas que intentaban debilitarnos. Si esto es cierto, ¿cuántas veces hemos fallado en protegernos sin darnos cuenta? Pero no basta con tener un crucifijo. Necesitas entender su significado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tanta gente dice que hay paz cuando lo miran? ¿O por qué, en momentos de miedo, instintivamente buscamos sostener un crucifijo o hacer la señal de la cruz? La cruz lleva un peso espiritual que trasciende el tiempo, conectando a quienes creen con algo mucho más grande. Ella es un recordatorio de la victoria sobre el mal, un recordatorio de que no estamos solos. ¿Y si el crucifijo fuera más que un símbolo? ¿Y si fuera un escudo real, capaz de bloquear todo lo que intente llegar hasta nosotros de forma invisible? Si se avecinase una tormenta a tu alrededor, ¿no buscarías refugio? El Padre Pío nos enseña que la cruz es este refugio, esta fortaleza silenciosa que se interpone entre nosotros y el mal. Pero la pregunta sigue siendo: ¿realmente utilizamos esta protección o simplemente la ignoramos a diario? ¿Y si les dijera que se acerca una gran tribulación? No es una crisis ordinaria, ni un problema pasajero, sino algo mucho más grande. Algo que puede poner a prueba tu fe de maneras que nunca imaginaste. El Padre Pío dejó una advertencia clara: vendrían tiempos difíciles, tiempos en los que las fuerzas del mal ya no se esconderían en las sombras, sino que intentarían invadir los hogares, los corazones y las mentes. ¿Sientes esto? ¿No parece el mundo más pesado, más turbulento? ¿Como si algo invisible estuviera tratando de alejarnos de la verdad? Hay señales por todas partes. Guerras, conflictos, divisiones, miedo. La desesperación se extiende y la fe, para muchos, se debilita. Es exactamente en este escenario donde el enemigo actúa con más fuerza. Pero el Padre Pío no solo nos dejó una advertencia, también nos dio la llave de la protección, la cruz. No solo como símbolo, sino como refugio espiritual de esta oscuridad inminente. Dijo que aquellos que guardaran la cruz en sus casas, pero especialmente en sus corazones, serían protegidos. ¿Pero qué significa esto? ¿Estamos preparados para lo que está por venir? Muchos creen que el mal llega abiertamente, pero ¿y si es más sutil? ¿Y si se cuela, a través de pequeñas concesiones, dudas, distracciones? El mundo moderno nos aleja cada día de la cruz. El tiempo para la oración disminuye, el espacio para la fe es copado por las preocupaciones mundanas y poco a poco nos volvemos vulnerables. Cuando llegue la tribulación, ¿cuántos tendrán todavía fuerzas para resistir? ¿Cuántos seguirán teniendo la cruz como ancla?
El Padre Pío nos advierte: quien rechace la cruz quedará a merced del caos. Sin cimientos, cualquier viento fuerte puede derribar una casa. ¿Y tu casa? ¿Está fundado sobre la roca de la fe o construido sobre las arenas del mundo? Cuando llegue la tormenta, ¿a dónde correrás? Hay tiempo para prepararse, pero no para siempre. El momento de levantar la cruz, de fortalecerla en tu hogar y en tu alma, es ahora. La pregunta que queda es: ¿cuántos realmente escucharán este llamado? ¿Cuántos reconocerán las señales antes de que sea demasiado tarde? El Padre Pío no habló por casualidad. Sabía lo que vendría. Pero, sobre todo, sabía que aquellos que confían en Dios, aquellos que se aferran a la cruz, no deben temer. Cuando la oscuridad caiga sobre el mundo, aquellos que eligieron la luz estarán protegidos. La única pregunta es: ¿de qué lado estarás? La cruz como última línea de defensa. ¿Y cuando todo se derrumbe? Cuando el mundo se sumerja en el caos y las certezas de hoy sean barridas como polvo por el viento, ¿dónde estará su seguridad? ¿Cuál será tu refugio cuando la oscuridad cubra todo a tu alrededor? El Padre Pío no dejó dudas. Llegará un momento en que solo la cruz quedará en pie. Cuando todas las estructuras humanas fallen, cuando los gobiernos caigan, cuando la verdad se distorsione y el miedo se apodere de ella, la cruz será la única fortaleza inquebrantable. ¿Pero qué pasa con aquellos que lo rechazan? ¿Qué pasará con quienes ignoren este llamado? No os equivoquéis, la batalla no será solo física. El verdadero ataque será espiritual, silencioso, imperceptible para quienes no prestan atención. Un mundo sin fe será un mundo sin protección. ¿Has notado cómo se van borrando valores? ¿Cómo se trata la fe como algo obsoleto? La cruz, que alguna vez fue símbolo de fuerza y victoria, está siendo dejada de lado, olvidada, ignorada. Esto no es una coincidencia. Cuanto más nos alejamos de él, más vulnerables nos volvemos. El Padre Pío nos advirtió que, en el momento de la gran tribulación, quienes no tengan la cruz como escudo quedarán indefensos. ¿Y si tu hogar fuera tu último refugio? Sí, cuando la desesperación se apoderó de ellos, ¿solo aquellos que guardaron la cruz encontraron la paz? Imagínese una noche de profunda oscuridad, donde solo unas pocas ventanas brillan con una luz suave y serena. No son luces artificiales, sino un resplandor que surge del interior, de la fe inquebrantable de quien nunca abandonó la cruz. Estas casas serán fortalezas espirituales, protegidas no por altos muros o rejas de hierro, sino por la presencia viva de Cristo. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no tienen este escudo? ¿Qué los protegerá? El Padre Pío dijo que la cruz no es solo un símbolo del pasado, sino una realidad viva en el presente. No solo representa el sacrificio de Cristo, sino la victoria definitiva sobre el mal. ¿Te imaginas el mundo sin esta victoria? ¿Sin esa esperanza? Cuando llegue la tribulación, no será posible improvisar la fe. O lo construiste antes o no tendrás fuerzas para resistir. Quienes despreciaron la cruz se darán cuenta demasiado tarde de que han desechado su única defensa. ¿Y luego? ¿Qué harán cuando el miedo y la confusión se apoderen de ellos? ¿A dónde correrán cuando se den cuenta de que sus propias fuerzas no son suficientes? Si supieras que se avecina una tormenta devastadora, ¿no te prepararías? ¿No buscarías refugio? El Padre Pío nos dio la advertencia y nos mostró la salida. La cruz es ese refugio. Ella es el ancla que impide que nos dejemos arrastrar por la corriente de la desesperación. Pero no puede ser simplemente un adorno en la pared. Necesita estar vivo dentro de nosotros. Y ahora, la pregunta sigue siendo: cuando llegue la noche oscura, ¿será tu hogar un refugio de luz,
o simplemente un lugar más lleno de sombras? Una cruz en la pared. Un símbolo sagrado, un signo de fe, ¿pero es suficiente? El Padre Pío fue claro: la cruz, en sí misma, no es un amuleto. No es un objeto mágico que actúa solo. Tiene un poder inconmensurable, pero ese poder necesita ser activado. ¿Cómo? Por oración. Por una devoción sincera. Entregando tu corazón. ¿Cuántas casas hoy tienen un crucifijo colgado, pero están vacías de fe? ¿Cuántos llevan la cruz como adorno, sin siquiera doblar las rodillas en oración? ¿De qué sirve un escudo si no sabes cómo usarlo? El mal no teme a los símbolos vacíos. No se aleja solo porque hay una cruz en la pared, sino porque allí hay un alma que cree, que ora, que vive según la voluntad de Dios. El Padre Pío advirtió que el enemigo conoce bien a quienes solo aparentan tener fe y a quienes realmente viven por fe. ¿Y tú? ¿En cuál de estos grupos estás? ¿Es tu cruz una barrera de luz o simplemente una decoración olvidada? El mundo de hoy nos enseña a ser tibios, a equilibrar nuestra fe con los deseos del mundo, pero la verdad es simple. Sin oración, sin devoción, la cruz no es una fortaleza. Es solo madera y metal. ¿Cuántas veces te has arrodillado ante la cruz para buscar fuerza? ¿Cuántas veces, ante el dolor, has sostenido el crucifijo y entregado tus temores a Dios? El Padre Pío enseñó que la oración transforma la cruz en un arma contra el mal, en un refugio inquebrantable. Pero esta oración debe ser constante y verdadera. No basta orar en tiempos de desesperación y olvidarse de Dios en tiempos de paz. La devoción debe ser diaria, firme, como una llama que nunca se apaga. El mal no duerme, espera el momento en que os relajéis, en que vuestra fe se debilite. Entonces es cuando ataca. Piensa en tu vida espiritual como un muro. Cada oración, cada acto de fe, cada momento de devoción fortalece este muro. Pero si dejas de orar, si dejas de lado la fe, los ladrillos empiezan a soltarse, aparecen huecos. Y luego, cuando llega la tormenta, la casa se derrumba. Y ahora te pregunto, ¿tu pared es fuerte o está llena de grietas? ¿Tu cruz está sostenida por la oración o olvidada en un rincón? Si mañana llegara una gran prueba, ¿estarías preparado? El Padre Pío nos enseñó que el verdadero poder de la cruz no está en el objeto en sí, sino en el corazón de quien la lleva. Puedes tener una cruz en tu pecho, en tu pared, en tu bolso, pero si no tienes fe, si no tienes oración, será solo un trozo de madera. Al final, todo se reduce a una elección. ¿Quieres una cruz decorativa o una cruz viviente, llena del poder de Dios? ¿Quieres una vida espiritualmente protegida o una existencia vulnerable al mal? El momento de decidir es ahora. El momento de fortalecer tu fe es hoy. Y entonces, ¿cuál será tu elección? ¿Qué harías si supieras que estás en una guerra? No una guerra de ejércitos, armas y batallas visibles, sino una guerra mucho más peligrosa, una guerra espiritual. Un conflicto silencioso, invisible a los ojos, pero que ocurre todos los días, en las mentes y en los corazones. El Padre Pío nos advirtió sobre esto. Dijo que el mundo está lleno de engaños, falsas doctrinas, ilusiones cuidadosamente creadas para mantener a las almas alejadas de la verdad. ¿Y lo peor? Muchos ni siquiera se dan cuenta de que los están arrastrando. Muchos viven sin saber que están en medio de esta batalla. Pero eso no cambia la realidad. La pelea está sucediendo. Y si no luchas, serás derrotado. ¿Alguna vez has notado cómo se distorsiona la verdad? ¿Cómo se ridiculiza la fe? ¿Cuántos intentan reescribir la historia, borrando la cruz y reemplazándola con ideologías vacías?
Esto no es una coincidencia. El enemigo quiere que olvidemos la cruz, porque sabe que representa la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte. Mientras estemos firmes en la cruz, Él no podrá tocarnos. Pero si damos la espalda, si empezamos a creer en verdades inventadas, estaremos indefensos. ¿Cuántas almas han sido ya engañadas? ¿Cuántos cambiaron la luz por la oscuridad, pensando que estaban eligiendo algo mejor? El Padre Pío siempre decía, el diablo puede disfrazarse de ángel de luz. Obviamente no llegará. No tocará a tu puerta diciendo que quiere destruir tu alma. Actúa de forma sutil. Él siembra dudas. Utiliza palabras hermosas, conceptos modernos, ideas que parecen liberadoras, pero que, en el fondo, son actuales. ¿Cuántos hoy viven creyendo que no necesitan a Dios? ¿Que la cruz es solo un símbolo obsoleto? ¿Que la fe es una carga y no una libertad? Este es el mayor truco del enemigo. Convencer a la gente de que la batalla ni siquiera existe. Pero los que tienen ojos espirituales conocen la verdad. ¿Y tú? ¿Puedes ver esta guerra sucediendo a tu alrededor? ¿Puedes ver cómo parece que se hace todo lo posible para debilitar tu fe? Si es así, entonces debes saber esto. La única esperanza, la única defensa, la única fuerza verdadera está en la cruz. No hay otra manera. No hay otra salvación. Solo la cruz, solo Cristo, puede protegernos en esta guerra invisible. El mundo intentará ofrecer atajos, soluciones rápidas, promesas de felicidad sin Dios. Pero todo esto son arenas movedizas. Todo esto es una ilusión. El Padre Pío nos enseñó que quienes se mantienen firmes en la cruz no deben temer. Pueden ver las tinieblas avanzar, pero saben que la luz de Cristo ya venció. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo pelear esta batalla? La respuesta está en la fe, en la oración, en la vigilancia. Quien lleva la cruz de Cristo en su corazón nunca estará solo. Quien se aferra a la verdad nunca será engañado. Pero tienes que decidir. No hay lugar para la neutralidad en esta guerra. O estás con Cristo o eres vulnerable al enemigo. O te pones tu armadura espiritual o serás golpeado. Y ahora, la pregunta permanece. Cuando llegue el momento de la gran decisión, ¿estarás del lado de la cruz, o serás otro de los que fueron engañados y arrastrados a las tinieblas? ¿Y ahora? ¿Qué harás con todo esto? ¿Con estas palabras? ¿Con estas advertencias? ¿Con este llamado? ¿Qué cambiará en tu vida a partir de hoy? Porque la verdad es esta, la fe no puede ser solo conocimiento, no puede ser solo teoría. El Padre Pío no solo quería informar, quería transformar. Quería que cada uno de nosotros entendiéramos que no basta con saber de guerra espiritual, no basta con reconocer que la cruz es la única defensa, debemos actuar. La fe exige movimiento, exige elección, exige compromiso. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dar este paso? ¿Estás listo para salir de la neutralidad y hacer de la cruz el centro de tu vida? Muchos han escuchado estas palabras antes y han seguido viviendo de la misma manera. Continuaron dejando la cruz como un simple objeto decorativo, continuaron orando solo cuando era apropiado, continuaron posponiendo su decisión de entregarse verdaderamente a Dios. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo esperarás? ¿Hasta cuándo ignorarás la llamada? El Padre Pío nos advirtió que vendrían tiempos difíciles, que la fe sería probada, que solo aquellos que estuvieran verdaderamente anclados en Cristo permanecerían en pie. Esta no es una historia lejana, esto no es algo que pueda suceder algún día, esto ya está sucediendo. ¿Te das cuenta? ¿Te sientes? ¿Estás preparado? Mantener la cruz en nuestro hogar es más que un gesto simbólico.
Es una declaración. Es decirle al mundo y a las fuerzas espirituales que nuestro hogar pertenece a Cristo, que nuestras vidas le pertenecen a Él, que no demos lugar al engaño, al miedo, al pecado. Pero esta cruz necesita estar viva, necesita estar acompañada de una fe verdadera. No tiene sentido tener un crucifijo en cada habitación si tu corazón está lejos de Dios. La protección que trae no está en la madera, el metal o la forma, sino en la fe de quien lo porta, en la devoción de quien lo contempla, en la vida de quien lo toma como escudo y guía. Y más que eso, este mensaje no puede quedarse solo dentro de nuestros hogares. El mundo necesita escuchar. Nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos necesitan saber que hay un refugio, que hay esperanza, que hay un camino seguro en medio de la tormenta. ¿Cuántos viven perdidos, sin rumbo, inmersos en el miedo y la incertidumbre? ¿Qué pasa si lo único que necesitan para encontrar la verdad eres tú? Tu voz, tu testimonio, tu ejemplo. Porque más que las palabras lo que convierte es una vida transformada. No basta hablar de Cristo, hay que vivir como Cristo. No basta con señalar el camino, hay que caminar primero. Entonces te pregunto, ¿cuál será tu decisión? Puedes salir de aquí y continuar como antes. Puedes olvidar esa llamada. Puedes dejarlo para más tarde. Pero también puedes elegir algo diferente. Puedes elegir fortalecer tu fe. Puedes elegir poner a Cristo en el centro de tu vida. Puedes elegir hacer de la cruz tu verdadero escudo y compartir esta verdad con tus seres queridos. Esta es la elección más importante de tu vida. El momento de decidir es ahora. Porque la oscuridad se acerca, pero los que cargan la cruz nunca serán vencidos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que necesitas fortalecer tu fe y prepararte espiritualmente, entonces no estés solo en este viaje. Suscríbete al canal para recibir más contenido que te ayudará a crecer en la fe, comprender los signos de los tiempos, y sobre todo, acercarte a Dios. Aquí, oremos juntos, aprendamos juntos y formemos una verdadera fortaleza espiritual contra las trampas del enemigo. Y ahora te hago una invitación especial. Deja un comentario de donde estás hablando. Formemos una gran cadena de oración, uniendo a personas de todo el mundo para proteger la cruz. Escribe el nombre de tu ciudad, y si quieres, comparte una petición de oración. Intercedamos unos por otros, porque cuando dos o más se unen en el nombre de Cristo, suceden milagros. Que Dios te bendiga, que la cruz sea tu fortaleza y que la luz de Cristo ilumine siempre tu camino.